Jesucristo. Bendita sea la palabra de Jehová. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios nuestro, sabemos que nos presentamos delante de ti siempre sin tener aquello que justificara nuestra presencia delante de tu presencia. Pero nos acercamos a ti entonces, no por nuestros propios méritos, cuya condición es esta que acabamos de describir y confesar, admitir, sino que nos presentamos delante de tu presencia por medio de los méritos de Jesús el Cristo, el unigénito, tu Hijo, a quien amamos, a quien confesamos como Señor y Salvador. Nos presentamos delante de ti en sus méritos, según su obediencia, la perfección, la plenitud de la obediencia que Él dio a tu santa palabra. A esto nos aferramos por la fe, Señor, no a nuestra justicia, que es ninguna. No nos aferramos a nuestros méritos, que no tenemos ningún mérito. Nos aferramos a Jesucristo y solo a Él. Por la fe nos aferramos a Cristo, porque no hay otro modo de llegar a entrar en tu presencia sino por Cristo, tu Hijo. No hay otro camino sino solamente tu Hijo. No hay otro medio, solo tu Hijo. Y a Él nos aferramos por fe viva y genuina, para acercarnos a ti, Padre. Y en esta mañana nos acercamos por medio de la fe de tu Hijo y en tu Hijo, a rogarte las dos cosas que constantemente, cada día del Señor, en esta sección de tu culto, rogamos. Dos cosas, Señor. Padre, concede a tu pueblo un corazón dócil y un oído presto a escuchar tu palabra. Que realmente tengamos el deseo de escuchar tu palabra. Y como se enseñaba la semana pasada, que nuestro corazón arda de hambre, de deseo por la instrucción que desde este púlpito se imparte en tu nombre y de tu parte a tu santo pueblo. Ayúdanos a desear, como desea el niño recién nacido, la leche no adulterada del pecho de la madre. Así te rogamos que hagas nuestra alma desear la palabra, para por ella crecer para salvación, como está escrito. Y en segundo lugar, Señor, te rogamos por mi persona, frágil y endeble, como el resto de mis hermanos, falible como cualquiera de ellos. Que en una parte yo a derecha o a izquierda, Señor, de lo que es este sagrado deber de interpretar tus escrituras solemnemente, pero fielmente, para que así entonces sea como tu boca hablándonos a nosotros, tu pueblo, y sea tu Espíritu Santo haciéndonos entender lo que tu palabra habla acerca de eso. Y que más allá de solamente entender, aunque no despreciamos el entender, más allá de solamente entender, oh Señor, aviva nuestros afectos por tu palabra, por medio de esta predicación. Por eso ruego que unjas con gran poder y con tu Santo Espíritu mi predicación, para que mis hermanos puedan entender, no por la retórica o la fuerza de mi argumentación, sino por el poder de tu Santo Espíritu, que opera por este medio débil, que es el pregón de tu palabra, por medio de este siervo hecho de carne y hueso. Te ruego que bendigas a este pueblo con tu predicación, que nos bendigas, Señor, que me permitas a mí mantenerme como el que camina sobre la hoja de una cuchilla, para no resbalar ni de un lado ni al otro. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos y ayúdame a mí en este contexto. En el nombre de Cristo rogamos estas cosas a ti, el poderoso Dios, el único, el inigualable, el verdadero, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, lleno de gracia y verdad, de justicia, juicio, de equidad, de amor y favor por aquellas que le busquen y para con todas las criaturas, Señor. A ti elevamos nuestra oración, en el nombre de Cristo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Te rogamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas, amigos, amigas, los visitas. Bien, hemos venido hablando sobre la iglesia de esta serie. Y cada inicio de enseñanza recordamos que esta breve serie de la iglesia trata de observar desde una perspectiva un poco más
práctica que teórica, aunque obviamente no podemos dejar por fuera la parte teórica, es la base para nuestra praxis, lo concerniente a la iglesia del Señor. Y en medio de esta serie, mayormente práctica sobre la iglesia del Señor, estamos hablando en esta ocasión sobre los medios de gracia y santificación, o consagración también. Y en medio de este segmento sobre los medios de gracia, hemos hablado en el pasado sobre los medios personales de gracia y santificación. Y hemos comenzado la semana pasada, el domingo pasado, con los medios de gracia eclesiales, es decir, aquellos que se llevan a cabo única y exclusivamente en el seno de la iglesia. Sí, eso significa que usted en la casa no puede hacerlo. Usted solo en la casa no puede hacerlo. Usted debe hacer los medios personales de gracia y santificación en su casa usted solo, o bueno, no depende de la casa, porque usted esté solo, usted puede hacerlo. Pero los medios de gracia y santificación que son eclesiales, o también públicos o corporativos, son aquellos que solamente se realizan estando juntos como iglesia, como el pueblo del pacto en el Señor. Entonces, en este contexto, ahora vamos a hablar sobre dos temas importantes. Vamos a hablar sobre el segundo medio corporativo o especial de la gracia y santificación, que son los sacramentos. ¿Ok? A manera de introducción, la semana pasada habíamos mencioné 4 medios de gracia y santificación que son eclesiales. El primero es la lectura y exposición de la palabra de Dios o de las Escrituras. El segundo, que nos ocupará hoy y el domingo también, que sigue, es la participación de los sacramentos. No son dos, el bautismo y la Santa Cena. Nos vamos a ver el bautismo. El número 3 es la oración congregacional. ¿Sí? Es un medio que Dios utiliza para impartir su gracia de una manera especial y particular. Por eso aquellos que prefieren orar separados de la iglesia y no estiman la oración congregacional, en su momento lo veremos, están realmente privándose a sí mismos de una porción de la gracia del Señor que va a fortalecerles mucho para su vida diaria y para su santificación y su crecimiento. Lo veremos en su momento. Y por último, la comunión de los santos. La comunión de los santos es también un medio de gracia y santificación que ha sido dado a la iglesia. Está bien que usted tenga amor en su corazón por los hermanos, usted está solo en su casa, pero usted necesita congregarse con los hermanos y tener comunión con ellos. Dios santifica al creyente por medio de la comunión de los santos también. Pero eso lo veremos en su pertinente y respectivo momento. Entonces nos detenemos en el segundo medio de gracia y santificación público, el cual es la participación de los sacramentos. El día de hoy hablaremos del sacramento del bautismo o la ordenanza del bautismo, como también es recordado. Ordenanza o sacramento en este contexto para nosotros es lo mismo. Bien, antes de pasar al contexto inmediato del pasaje, para entonces pasar a la explicación del pasaje en sí, debo aclarar al menos 2 puntos, de manera también de introducción. Voy a citar parte del Catecismo Menor de Westminster en su pregunta 88, que creo que es bastante pertinente, para que tengamos estas cosas en mente a medida que vamos creciendo en el entendimiento de este pasaje que hoy vamos a escudriñar, lo que tiene que ver con nosotros el bautismo con respecto a la gracia y la santificación del Señor. Ok, la pregunta 88 del Catecismo Menor de Westminster dice: los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas y especialmente la palabra. No estoy citando toda la pregunta, hay un poco más allí, usted puede corroborarlo en el Catecismo de Westminster. Pero lo que quiero hacer hincapié es esto, dice sus ordenanzas y especialmente la palabra. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho la semana pasada, sin la palabra de Dios, estos sacramentos serían totalmente mal entendidos y su vigor o eficacia, de la cual también hemos hablado antes, vendría a perderse. Sin el poder de la palabra de Dios y sin Dios mismo actuando, por supuesto, en medio de ellos, no habría ningún poder en estos sacramentos. En esto nos distinguimos completamente
de la Iglesia Católica Romana, del romanismo papista, porque ellos dicen que el sacramento tiene poder para hacer lo que se supone debe hacer por sí mismo. Nosotros no sostenemos tal cosa porque vemos por las Escrituras que es eficaz un sacramento por el poder de Dios, por la palabra de Dios y por medio de la fe de un individuo cuando por fe participa de él. Cuando no tiene fe, evidentemente no se hacen eficaces estos beneficios que son administrados a quienes participan de ellos. A manera de acotación también, el teólogo reformado Gerardus Voss dice en este contexto que de ser necesario podemos pensar en la palabra como un medio de gracia sin los sacramentos. Eso si fuera necesario, evidentemente los sacramentos son medios de gracia. Pero nosotros podemos ver la palabra de Dios como un medio de gracia sin los sacramentos. Pero es imposible pensar en los sacramentos como medios de gracia sin la palabra. Sin la palabra. Los sacramentos dependen de la Escritura y la verdad de la Escritura habla en ellos y a través de ellos. Esto debemos tenerlo en consideración, porque toda vez que se practican los sacramentos que instituyó el Señor, nuestra mente debe estar saturada de la palabra del Señor, recordando lo que Dios ha dicho en su palabra con respecto a sus ordenanzas, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Por eso estoy dando esta acotación en la introducción. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro se va su mente hacia las Escrituras cuando habla acerca del bautismo y lo que refiere o comunica a nosotros los creyentes el bautismo. En segundo lugar, a manera también de aclaratoria y acotación, recordar esto: los sacramentos del Antiguo y el Nuevo Testamento no difieren entre ellos sino en grado. ¿Qué significa eso? Que no hay una diferencia sustancial entre los sacramentos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aquellos sacramentos comunicaban en sustancia también los beneficios de la redención del Cristo que había de venir. Y los sacramentos del Nuevo Testamento comunican la esencia de esos beneficios de la redención que el Cristo ya ha traído para nosotros. ¿Ok? Entonces la diferencia entre ellos no es de naturaleza o categoría, sino más bien en grado. Esencialmente son los mismos, pero los nuestros son mejores. Los del nuevo pacto son mejores. No tienen diferencia en la sustancia que estos sacramentos significaban o sellaban. Recordemos brevemente, ¿cuáles son los dos sacramentos del Antiguo Testamento? Al menos los más preeminentes. Circuncisión y la Pascua del Señor. Sin la circuncisión no se podía participar de la Pascua del Señor. La Pascua era solamente para el pueblo de Dios, la asamblea del pacto, pero no se podía participar de la Pascua si no era por medio del rito de iniciación, que es la circuncisión. Y en el nuevo pacto vemos que el bautismo, como ya lo hemos explicado, el rito de iniciación para la comunidad del nuevo pacto, para la iglesia cristiana del nuevo pacto. La iglesia cristiana del Antiguo Testamento entraba hacia esa comunidad por medio de la circuncisión para poder participar de la comunión en la Pascua. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia cristiana entra a la comunidad del pacto por medio del rito inicial del bautismo para entonces participar de la comunión en el sacramento de la Santa Cena. Ahí vemos una unanimidad de las Escrituras, que en esencia permanece incluso en este contexto siendo lo mismo, aunque su diferencia sea de grado, porque sí hay la diferencia, la forma ha cambiado. Los sacramentos ya no son cruentos como en el Antiguo Testamento, pero mantienen en esencia la misma comunicación que había en el Antiguo Testamento. Nos comunican los mismos beneficios de la redención. Por eso la Escritura habla de esa manera de los creyentes del Antiguo Testamento, que creyeron también en Cristo y fueron salvos por la misma gracia, tuvieron la misma fe en Jesucristo y fueron redimidos por la misma sangre de Jesucristo. Ellos no fueron salvos de una manera distinta a nosotros. Amén, alivio. Todo eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora vamos a ir al contexto inmediato del pasaje. Estamos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. Pero cuando nosotros comenzamos a ver ese último párrafo o fragmento del capítulo 3 que comienza desde el 8 y se extiende hasta el 22, versículo 8 al 22, podemos encontrar al menos 3 secciones internas en este párrafo, las cuales son, a saber, del 8 al 12,
versículo 8 al 12, podemos encontrar de parte del Espíritu de Dios por Pedro, por el apóstol Pedro, un llamado a la santificación. Cuando uno lee los versículos del 8 al 12, encontramos que está haciendo un llamado solemne a que los creyentes se santifiquen, que se aparten de toda forma de maldad. Dice que tengan un mismo sentir, que sean compasivos, que se amen fraternalmente, que sean misericordiosos, que sean amigables, etcétera, etcétera, etcétera. Es la descripción de la conducta de los miembros del pueblo del pacto. Eso ya nos dice muchísimo a nosotros, aunque no es el centro de nuestra meditación y exposición del día de hoy. Debemos entender que este es el contexto sobre el cual está hablando el apóstol Pedro. Está haciendo un llamado a la santificación. Aquellos que se acercan al pueblo de Dios deben darse a la consagración característica de aquellos que están en pacto con Dios. No puede alguien acercarse a la comunidad del pacto con Dios, decir que está en pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo y comportarse como le dé la gana. Eso es lo que quiere decir. Traducción guillenina. Lo que expresa allí el apóstol Pedro es que hay un llamado inherente del pacto de Dios y del pueblo del pacto a la santificación, a consagrarse a esa santificación. Así que es la conducta característica de los miembros de la iglesia del Señor, es que se aman fraternalmente, se perdonan, se buscan, tienen un mismo sentir, son amigables entre ellos, son compasivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted debería y debemos leer allí en ese pasaje. Entonces tenemos que en estos versículos del 8 al 12, el Señor nos exhorta haciendo un llamado a la santificación. En segundo lugar, entre el versículo 13 y el 17, encontramos que ese llamado a la santificación es inherente a nuestro llamado y convocación divina, aunque por ello suframos. ¿Qué significa eso? La iglesia de Cristo debe ser santa, aunque por ello sufre. Eso es sencillo. Si yo de sufrir haciendo lo que Dios llama santo y correcto, si afuera el mundo quiere humillarme por causa de lo que Dios llama santo, justo, bueno, correcto, la iglesia del Señor, que está en pacto con Dios, dice, haremos la voluntad de Dios, haremos lo que es santo a los ojos de Dios, aunque yo deba sufrir por eso. Es una característica de quienes están en pacto con Dios, y esto nos describe muy bien también cómo es el comportamiento de quien verdaderamente está santificado para Dios. Cuando hablamos de los medios de gracia y santificación, exponiendo el significado también de santificación, de consagración, hablábamos precisamente acerca de esto. Y es lo que está haciendo referencia el apóstol Pedro aquí. Dice que cuando el creyente ha sido santificado, que recuerde que es santidad, ¿ser qué? Separado, apartado de la iniquidad, para un uso específico, un fin, ¿verdad? Ha sido consagrado para dedicarse a Dios. Así que cuando el creyente se santifica para Dios, está siendo consagrado para Él. No solamente se aparta de la forma banal e inmunda que el mundo tiene de vivir la vida, sino que el que verdaderamente cree en Cristo se aparta del pecado y se acerca más al Señor. En ese camino, en ese proceder, en esa conducta de alejarnos del pecado y acercarnos más al Señor, encontramos gente que nos humilla, que nos calumnia, que nos insulta, nos persigue, etc. Como muchas escrituras en la palabra del Señor nos hablan acerca de eso. Es lo que dice allí el apóstol Pedro. Finalmente dice en ese contexto, mira, si nosotros tuviésemos que sufrir por causa de hacer lo que es lo bueno, si esa fuera la voluntad de Dios, eso es lo mejor para nosotros. Trae a nuestra conciencia que el llamado de santificación va a tener problemas con los de afuera. Si ya nos manda a ser fraternales, pero los de dentro sabemos que van a haber dificultades, porque vamos a tener que obedecer el ser compasivos, fraternales y amigables con los de adentro también. Claro, eso no se remite solamente allí, queda también para testimonio de los de afuera, pero los de afuera, lejos de obedecer a ser fraternos, amigables y compasivos con la iglesia, serán perseguidores de la iglesia, serán insultadores, calumniadores,
mentirosos contra la iglesia. Buscarán ultrajarle. Y nuestro Señor Jesucristo ya lo había dicho una y otra vez. En las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, lo decía claramente. Serán bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, diciendo contra ustedes toda clase de males. Ojo aquí, ojito, mintiendo. Sí, obviamente. Entonces es una bienaventuranza que mientan contra nosotros, pero van a mentir contra nosotros. Entonces allí uno debe recordar que en el momento en que nuestra vida busca obedecer la santificación del Señor, hemos de traer a memoria que encontraremos un contraste con el mundo y por consecuencia lógica, por una necesidad lógica, ellos se habrán de oponer a la santificación. Porque el mundo no es santo. Porque el mundo anda en inmundicia, en pecado, en malignidad, conforme a la voluntad de la carne y de los pensamientos. Son por naturaleza hijos de ira, como dice la Escritura en Efesios capítulo 2. Esa es la condición natural de ellos. Entonces en contraste está el cuerpo de creyentes que mantiene una santificación que finalmente, al estar en contraste con el mundo, recibe odio de parte del mundo. Por eso Pedro dice que estas cosas van a terminar haciendo lo que suframos por la causa del bien y la causa de Cristo. Bienaventurados sois, dice el apóstol Pedro ahí, y que no nos amedrentemos ni tengamos conturbación ni temor de ello, que santifiquemos al Señor en nuestros corazones y demos razón de la esperanza que hay en nosotros. Se dice sencillo, pero vivirlo es la prueba de nuestra vida. Un tercer segmento se encuentra en este párrafo antes de nuestro texto y bueno, en nuestro párrafo completo. Ese tercer segmento podríamos identificarlo con que en el mismo contexto de la santificación el apóstol Pedro habla sobre la limpieza en el bautismo cristiano. Es decir, él viene hablando sobre santificación, hace un llamado sobre la santificación. Luego dice que estamos llamados a santificarnos a pesar de que por ello tengamos que sufrir de parte del mundo o a veces internamente también de parte de creyentes la persecución, insulto, ofensa, lo que sea que puede aparecer en el camino de una vida santa, de buscar una santificación para con el Señor. En tercer lugar, entonces pasa a recordar lo que el bautismo cristiano debe impregnar en la mente del creyente. La mente del creyente debe estar llena de una cosa. El bautismo, las aguas del bautismo, representan aquella limpieza del pecado que el Señor hace en el individuo. Así entonces, el apóstol Pedro, para poder llegar al versículo 21, ya viene moldeando el pensamiento de sus lectores por medio de este párrafo, llevándolos a pensar en la santificación, en la limpieza, antes de hablarles del bautismo. Ahora sí, vamos a nuestro texto. Ya hemos hablado un poco acerca del contexto inmediato. Vamos a nuestro texto. Hemos leído la palabra del Señor. Vamos a la primera sentencia del texto 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Vamos a detenernos un momento aquí. Entendemos o comprendemos o sabemos y estamos informados de que hay interpretaciones que difieren de esta que nosotros sostenemos antañamente sobre el bautismo. Pero decimos nuevamente que nuestra interpretación de las Escrituras es soportada por la misma Escritura y por eso hemos de exponerla el día de hoy. Si bien en otro lugar hemos hablado más extensamente acerca del bautismo, lo primero que hemos de decir en este contexto es que no sostenemos que el bautismo mismo salve a la persona. Esto no es contrario a lo que Pedro dice aquí y acabamos de leer, porque cualquiera pudiera decir, bueno, pastor, está diciendo exactamente lo contrario a lo que Pedro dice. Ahí dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces el bautismo nos salva. Ya, calma. Vamos a ir nuevamente, detenidamente al contexto para ver a qué es eso que habla el apóstol Pedro, a lo que corresponde, según sus palabras, el bautismo. Ahora, vamos precisamente a esa palabra. Corresponde. Cuando el apóstol Pedro dice el bautismo que corresponde a esto, está haciendo referencia a lo que exactamente ha dicho un versículo anterior. ¿Qué es lo que dice el versículo anterior? Dice,
los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ajá. Tenemos el indicio de dónde se está tomando el apóstol Pedro para comenzar a hacer una correspondencia con el agua del bautismo. ¿De qué nos está hablando? De las aguas del diluvio. Nos está hablando de la época de Noé y, por supuesto, cuando ocurrió el diluvio. Nosotros podemos encontrar esto en las Escrituras. ¿Ve por qué decimos que tenemos que apelar a las Escrituras para que los sacramentos realmente puedan ser entendidos bien? Pedro también lo está haciendo. ¿A qué apela él? A las Escrituras del Génesis. Génesis capítulo 6, desde el versículo 9, que comienza a hablar de este proceso más propiamente, hasta el final del capítulo 8, versículo 22. Génesis 6:9 hasta Génesis 8:22, estos 2 capítulos y medio, nos narran la historia del diluvio en la vida de Noé y su familia, las otras 7 personas, 8 en total. Por supuesto, usted puede revisarlo en su hogar, para que no pierda el hilo de coherencia. Entonces, el apóstol Pedro apela a este pasaje de las Escrituras para ilustrar una parte muy significativa del bautismo cristiano. ¿Cuál? La separación de la iniquidad, la limpieza, la santificación. ¿Y cómo deberíamos entender esto? Bien, lo entendemos porque en este contexto el bautismo, en lengua de Pedro, inspirado por el Espíritu, es como un antitipo del diluvio, de las aguas del diluvio en el tiempo de Noé. Hay una correspondencia o una semejanza allí, pero es el antitipo del diluvio allá en aquel momento. Hay una semejanza, una correspondencia. Pero nos toca observar cuidadosamente dónde está la correspondencia y la semejanza. No propiamente en que la salvación del alma haya sido otorgada por la agua del bautismo, sino que hay una correspondencia entre cómo las aguas del diluvio borraron la iniquidad de la tierra y cómo las aguas del bautismo son señal precisamente de la limpieza de la iniquidad para el creyente. Esta es la semejanza que hay entre el uso que Dios le dio al diluvio en aquel momento y el uso que le da a las aguas del sacramento bautismal. Usó las aguas del diluvio para limpiar a Noé y su familia de la sucia iniquidad del mundo en aquella época. No es entonces que otorga una salvación per se, espiritualmente hablando, a aquellos que están siendo bautizados, sino que ambas aguas se corresponden en que santifican a los bautizados. ¿Qué significa eso? Los consagran para Dios, los apartan de la iniquidad pública y formal para consagrarlos y dedicarlos hacia Dios. Como podemos ver también, por supuesto, en la misma historia de Noé, que aunque fueron salvos por el agua en el arca, en ese contexto, al salir del arca, ya ustedes lo saben de la historia, lo que hicieron los hijos de Noé, lo que hizo el hijo de Noé y todo lo demás. Entonces, estas aguas del bautismo, que guardan esta semejanza o correspondencia con las aguas del diluvio, consagran para con Dios a los creyentes. ¿A fin de qué? Bueno, como dice más adelante en el texto, para la aspiración de una buena conciencia. Hay una consagración de quienes son bautizados. Son consagrados para la aspiración de una buena conciencia ante Dios. Las aguas del diluvio arrasaron con la iniquidad del mundo, pero santificaron a Noé. Ese es el punto de Pedro. Hay una correspondencia entre esa santificación y limpieza de las aguas del diluvio y la santificación y limpieza de las aguas del bautismo. Ahora, en segundo lugar, en esta sentencia, este entendimiento de Dios lavando a los suyos para apartarlos, para santificarlos, no es nuevo del apóstol Pedro. Quizá uno pudiera decir, bueno, él está viendo allá en las aguas del diluvio aquella santificación y limpieza porque no hay más pasajes y él se lo imaginó a partir de allí y entonces comenzó a hablarlo de esa manera y entonces es un concepto nuevo en el Nuevo Testamento. No.
no es para nada nuevo. De hecho, no solamente no es nuevo, sino que la Escritura habla constantemente acerca de estas cosas. Y citaré por lo menos 2 ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios hablaba sobre la limpieza de los pecados, de utilizar el agua derramada sobre aquellos que son suyos para la limpieza de los pecados, consagrándolos así a una nueva vida. Por eso decimos que es un signo y señal de aquello. No puede verdaderamente esa agua finalmente limpiarte de los pecados. Esa agua no tiene ese poder. Veamos las Escrituras. Salmo 51, versículo 2. Salmo 51, 2. Aquí está. Mira al salmista lo que dice. Vamos a utilizar desde el versículo 1 para tener un tantito más de contexto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Fíjese, piedad, misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora, ojo acá, oído. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No es extraño al lenguaje del salmista que aquello que solamente se puede hacer espiritualmente, que es la limpieza del pecado, sea asociado con el ser lavado. El salmista David conocía ampliamente cómo se desarrollaban las cosas también, por supuesto, dentro del tabernáculo del Señor. Cómo Dios había ordenado los distintos lavamientos por medio de la ley de Moisés, que significaban precisamente aquellos lavamientos de pecado, la pureza, purificación, limpieza, santificación. Así entonces el salmista está saturado de la palabra del Señor al pensar precisamente en ese lavamiento. Pero no es tampoco el único pasaje, hay muchos otros, pero quiero apelar a otro pasaje sumamente hermoso. Vamos al libro del profeta Ezequiel. En Ezequiel, en el capítulo 36, y vale acotar que en el capítulo 36 coincidimos básicamente en toda la cristiandad, que el profeta está dando una mirada al nuevo pacto, que está describiéndose el nuevo pacto en breves palabras, un anticipo de ese nuevo pacto en el antiguo pacto. Y se los describe de esta manera. Ezequiel 36, versículo 25. Dice: esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. Y seréis limpiados ¿de qué? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No es que de alguna manera ellos iban a colocar debajo de un grifo de agua, que no había grifo, pero debajo del derramamiento de un cántaro de agua o del canal de agua que pudieran ellos alcanzar a tener, y que cuando el agua cayera sobre ellos, los ídolos que estaban en su casa, los muñecos que tenían en su casa, se iban a desaparecer. Claro que no. Jesús no está hablando acerca de eso. Está hablando de una acción espiritual en el interno del corazón. Está diciendo que esa forma de analogía, esa ilustración, es como si el Señor estuviera tomando a la persona para, ¿cómo decimos nosotros? La expresión popular, fregarlo. Lo va a fregar. Bueno, fregar también tiene otro significado en nuestro contexto. Lo va a limpiar. Fregarlo para limpiarlo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Como cuando uno toma una esponja para fregar, pues para limpiar. Para limpiarlo. Que el Señor tomaría a las personas para limpiarlos de sus pecados, de sus inmundicias. Pero para poder ilustrar aquella verdad, ¿qué estaba tomando? La figura del lavamiento, del derramar agua sobre ellos para limpieza. Como hemos dicho, esto no es nuevo en el Nuevo Testamento tampoco. El apóstol Pedro no habla solo en ese contexto, sino que también encontramos, por ejemplo, a Ananías, que le fue encomendado ir a hablarle al apóstol Pablo cuando él estaba ciego,
por ir por allí buscando a los creyentes y entregarlos a azotes y a la cárcel, se le da el mandamiento a Ananías de que vaya a ver a Pablo, que estaba ciego, moribundo allá, triste, porque se había encontrado con que estaba persiguiendo al Señor, aunque estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Cristo le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra un clavo. Y me imagino a Pablo así como: pero si yo estoy persiguiendo a la iglesia, si yo estoy persiguiendo a los que dicen que Jesús es el Cristo, bueno, precisamente, son mi pueblo, son mi asamblea, son mi iglesia. Increíble. El apóstol Pablo fue transformado por ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. El punto es que queda ciego porque la luz era muy fuerte, y entonces fue llevado a un lugar y ahí quedó hasta que Ananías fue a hablar con él. Ananías incluso estaba asustado. Señor, pero si este es el que dice que tiene poder de parte de los del Sanedrín para echar en la cárcel a tu hijo, ¿cómo voy a hablar yo cuando me van a meter preso? Y después me van a matar. Que te estoy diciendo que vaya, porque grande instrumento es este para la causa. ¡Wow! El perseguidor luego se volvió el perseguido. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a Hechos capítulo 22, versículo 16. ¿Qué nos dice la Escritura ahí? Bueno, que después de Ananías haberle hablado al apóstol Pablo, que todavía no era apóstol por supuesto, pero al haberle hablado a Pablo en ese contexto, le dice de esta manera: escuche, levántate, bautízate y lava tus pecados. Esa asociación entre el bautismo y el lavado de los pecados viene precisamente de lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento ya venían también ilustrando o hablando. El bautismo lleva implícita la idea del lavamiento de los pecados, de la purificación del alma, de la santificación y consagración de los que creen en el Señor. Pero Ananías no está solo junto con Pedro en este contexto. El apóstol Pablo tiene un pensamiento similar a esto también. Vamos a ir a la carta que le hace a Tito, el pastor joven Tito, capítulo 3, versículo 5. En Tito 3, 5, no sería salvación propiamente, sino que hay una clase de bautismo dentro del alma llamado regeneración, que es precisamente un lavamiento por medio de esa renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma el corazón de los suyos, de su pueblo, de aquellos que están electos para salvación, toma su corazón y entonces los renueva por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que recién acabamos de leer, que estábamos hablando ya en Ezequiel. Bueno, no lo leímos porque es el versículo 26, que usted lo puede anotar. Ezequiel 36, 26. Os daré un nuevo corazón y quitaré el corazón de piedra. Después que dijo que los iba a lavar. Pondré mi espíritu en ustedes. Sellaré mis mandamientos en sus mentes para que los puedan poner por obra. Quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Hay toda una actividad espiritual que Dios hace en el alma del individuo, que no es operada por el agua del bautismo. Por eso aquellas son una señal, signo y sello de esta actividad espiritual. Entonces lo que Pedro hace en este contexto, volviendo a 1 de Pedro 3:21, al señalar que estas aguas están quitando la inmundicia, no es la inmundicia del cuerpo propiamente hablando, no es la inmundicia física en ese contexto, sino que señala a la manera en la que en el tiempo pasado, como figura, Noé fue librado de la inmundicia del mundo por medio de las aguas del diluvio. Así es señalado el creyente para ser apartado de la iniquidad, siendo lavados de la iniquidad del mundo para ser consagrado a Dios, para ser dedicado a Dios. Así como venía hablando de la santificación, el bautismo limpia y consagra para la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora, vamos nuevamente al versículo 21 para continuar con nuestro texto.
Venimos viendo cómo el bautismo del cual está hablando entonces el apóstol Pedro, la correspondencia o semejanza que tiene con respecto a la salvación para con el tiempo de Noé, no es la salvación propiamente espiritual, sino de ser apartado de la inmundicia del mundo para estar reunido con aquellos que están consagrados a Dios, dedicados a Dios. Es de alguna manera, para hacer más sencillo el entendimiento, como cuando uno está en una iglesia local, en una iglesia visible. En una iglesia local pueden haber miembros que sean salvos y miembros que no son salvos. En el mismo campo del Señor pueden hacer trigo y pueden hacer también cizaña. En la red, cuando es echada, pueden alcanzarse muchos tipos de peces. Son todas estas analogías o figuras que se utilizan en las Escrituras para ilustrar esta realidad. El pueblo de Dios tiene tanto gente salva como gente no salva. Con todo ello, todo el ejercicio del pueblo del Señor visible es llamado en las Escrituras los santos del Señor. ¿Por qué? Porque están consagrados al Señor y están designados para la aspiración de una buena conciencia por medio del bautismo. Son bautizados para que la vida de ellos comience a reflejar esa santificación a la que son llamados a tener y vivir. Es en ese contexto en el que Pedro ve una similitud, correspondencia con las aguas del bautismo y las aguas del tiempo de Noé en el diluvio. Ser apartados de esa inmundicia que está en el mundo para tener una forma de vida que corresponde con la vida nueva, que es solamente la que viene por el poder de la resurrección de Cristo, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, el texto nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sigue, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y aquí literalmente abrimos paréntesis, porque literalmente tiene paréntesis. Vamos a abrirlo para hablar un poco acerca de este paréntesis. Entonces, el bautismo no santifica al creyente en el sentido de quitar las inmundicias de la carne. El texto ya lo dice explícitamente. No podemos pensar entonces de ninguna manera que al tocar las aguas del bautismo en nuestro cuerpo, no podemos pensar que estamos salvos por eso. Porque es una señal de una forma de vida que tú debes comprometerte al Señor a tener de aquí en adelante. Y dos, no santifica en el sentido de que tú estás siendo quitado las inmundicias de tu cuerpo y entonces per se las inmundicias de tu alma se quitan. Pues debería corresponder, por supuesto, al bautismo en el alma, en el espíritu, que eso es solamente poder de la regeneración del Espíritu Santo. ¿Cuál es entonces el sentido? El sentido es limpiando, no lo sucio de nuestro cuerpo, sino limpiando nuestra conciencia hacia Dios. ¿Cómo? La aspiración de esa nueva conciencia. ¿Qué significa aspirar a una nueva conciencia? Hacer como una petición a Dios para una nueva conciencia. Rogar a Dios tener una nueva conciencia. Simon Kittmaker en su comentario traduce esta sección del texto diciendo que el creyente ruega a Dios por una buena conciencia. Y es que no puede ser de otra manera. Porque sin la ayuda de Dios, que por supuesto es el que efectúa la salvación en el corazón del hombre, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Sin el poder de Dios que actúe en el alma del individuo, es imposible, dice Kittmaker, tomar el compromiso de servir. Ningún creyente puede en ese contexto tomar el compromiso de servirle sin el poder de Dios. No es que no haya personas que se embarquen en el viaje insólito de servir a Dios sin tener el compromiso y la capacidad para ello. Los hay. Hay personas que se embarcan en ese viaje. Pero lo que decimos es que es imposible tomar ese compromiso de servir al Señor y verdaderamente servirle como a Él le agrada si no es por el poder de Dios mismo. Así entonces, cuando el bautismo viene a sellar la gracia de Dios y a significar la limpieza de Dios en nosotros, es como el creyente rogando una buena conciencia a Dios. Como alejarse de la conciencia de los viejos vicios de donde Dios le ha apartado.
para que santificando su vida, apartándose de la vida de iniquidad, ahora sea aunado al pueblo de Dios. Era antes un inicuo, apartado del pueblo de Dios. Ahora es acercado al pueblo de Dios. Dios le dice, ok, hoy comienza por medio de este bautismo, que es señal y sello de aquello que habrás de recibir si tienes fe, de una nueva vida para con el Señor. Un apartarte. Tienes ahora un deber que pesa sobre tus hombros para la santificación de tu vida. Aquellas aguas del bautismo te van a ejemplificar ese apartarte de la inmundicia. Te van a recordar que hay una palabra de parte del Señor diciendo que a los suyos el Señor los lava, les lava el alma, les da un nuevo corazón, les limpia las inmundicias del alma y les quita los ídolos de su corazón, como dice Ezequiel 36. Todas estas cosas están allí para traer a colación del pensamiento del creyente que él ha pasado de muerte a vida, que ha dejado o debe dejar una vida que era en consonancia con el pecado, para entonces tomar una vida formalmente en consonancia con la santificación de Dios, con la santidad de Dios. Debe consagrarse a Dios. Entonces, el bautismo viene a santificar al creyente para Cristo. Lo identifica con Él para que deje formalmente el mundo de maldad, pero no meramente para que tenga formalidad de apartarse del pecado, como aquel que se aparta del pecado en la mera externalización de la palabra, pero que dentro está entonces siempre con su conciencia llena de pecado. No. El apóstol Pedro dice que aunque el bautismo en este contexto es un llamado formal a la separación del pecado en el resto del mundo, es un ruego y petición a Dios de una buena conciencia. Por eso, aunque alguien pueda ser bautizado y agregado formalmente al pueblo del pacto, esta persona debe permanecer constantemente rogando a Dios, tener una buena conciencia para con Dios. Tener una conciencia apartada de la maldad, apartada del pecado, buscando hacer la voluntad de Dios, porque no puede llamarse buena una conciencia que no quiere hacer la voluntad de Dios. Es alguien entonces que es santificado al entrar al pueblo del pacto y debe mantenerse en él, rogando a Dios esa buena conciencia hasta el fin de sus días sobre la faz de la tierra. El bautizado, por haber sido marcado por las aguas del bautismo, tiene el deber de crecer en santificación. A eso se refiere el apóstol Pedro al decir como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Debe procurar buscar el poder de Dios para una buena conciencia. Y para eso en humildad, en contrición, en humillación, ruega a Dios la buena conciencia. Hay mucha gente, y hemos de decir que, por supuesto, esto ocurre con frecuencia. No podemos decir que toda la iglesia le ocurre esto, pero sí ocurre en personas dentro de la iglesia, que aunque han sido bautizados, no están ejerciendo una conciencia que hace petición a Dios por una buena conciencia. No están ejerciendo una petición a Dios por una buena conciencia. No están rogando a Dios una buena conciencia. Por supuesto, hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Con el transcurso de su vida notaremos si realmente luego en ellos hay una conciencia que desea santificarse para el Señor, o si sencillamente las aguas del bautismo para ellos, en vez de señal de salvación, han sido para condenación, como lo fueron las aguas del bautismo de Noé, que fueron para condenación de aquellos, por supuesto, que quedaron por fuera del arca, a pesar de que fueron sumergidos en las aguas. ¿Cuál es el propósito de este ruego de buena conciencia hacia Dios? ¿Qué es lo que debería suceder con el ruego de buena conciencia hacia Dios? Deberían coincidir la buena conciencia y la señal de este lavamiento de la maldad en un mismo individuo. Coincidir estas dos cosas significa que la buena conciencia que ruega a Dios poder santificarse más las aguas del bautismo derramadas sobre el individuo, deben coincidir.
Todo aquel que ruega a Dios tener una buena conciencia debería, por supuesto, empezar por tener un bautismo, si realmente quiere obedecer a Cristo y seguir su señal. Pero todo aquel que se bautiza también tiene el deber de seguir una buena conciencia y rogar a Dios tener esa buena conciencia. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y cuál es el propósito de ello? Acercarnos en esta condición a la mismísima presencia de Dios. No es cosa superflua, no es cosa liviana, es cosa hermosa, pero cosa temible también. Miren lo que la palabra del Señor dice. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 22. Hebreos 10, versículos 19 y 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué? Mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hay una correspondencia en este contexto también, porque puede ser que alguien sea lavado su cuerpo con agua pura, pero su conciencia sigue estando atada al pecado y la maldad. Puede ser en este contexto que una persona que haya sido bautizada tenga aún en su corazón no el deseo de hacer la voluntad de Dios, sino el deseo de hacer su propia voluntad, de perseguir y vivir todavía en el pecado que Dios condena y que dice que los pecadores al final, en el día del juicio, incluso aquellos pecadores que se hayan bautizado, morirán eternamente en el infierno. ¿Entendió eso? En el infierno, en esta misma hora, hay gente que también fue bautizada. Lo hemos dicho una y otra vez. Ahí está Simón el Mago, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad que sí? Simón el Mago fue bautizado, ¿o no? Dice las Escrituras en el libro de los Hechos que Simón había sido bautizado y se la pasaba con los apóstoles de paso. O sea, realmente se la pasaba con la crema innata del cristianismo, con la cereza del cristianismo, los apóstoles. Y cuando vemos en la historia del libro de los Hechos lo que pasó con Simón, llamado también el Mago en ese contexto, por el trasfondo donde aparentemente había salido, ya vimos luego por la historia de la palabra del Señor que no había salido de allí. Su corazón estaba lleno de amargura y pecado, de iniquidad. Había sido bautizado, pero era un practicante de la maldad. Su conciencia no era buena, su conciencia era mala. Por eso hemos dicho, el bautismo no va a salvar a nadie propiamente. Pero cuando el bautismo sella y significa a alguien con la limpieza de parte del Señor, esa persona tiene el deber ahora de rogar una buena conciencia a Dios y vivir conforme a una buena conciencia ante Dios. Tiene el deber de hacerlo. No se espera de esto, por supuesto, que quienes están fuera puedan vivir conforme a la palabra del Señor o rogar una buena conciencia a Dios. Incluso si ellos rogaron una buena conciencia de Dios o hacia Dios, estando allá afuera, sería falsa su petición a Dios. El contexto en esto es precisamente que uno, al tomar el bautismo cristiano, está siendo añadido al pueblo del pacto de Jehová. Estamos en pacto con el Señor Jesucristo por medio de su sangre. Y todos aquellos que son bautizados, entonces son revestidos, como dice Pablo en los Gálatas, de ese Cristo, del cual es identificado en el bautismo, para que cada uno de aquellos que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tenga que vivir conforme a la vida que ve descrita en las Escrituras que tuvo Cristo Jesús. Vida de amor, de santidad, de misericordia, de justicia, de piedad, de equidad. El bautizado debe tener una pureza de conciencia y tiene que aspirar, buscar, vivir buscando esa purificación de corazón y de mala conciencia. Que no solamente tenga su cuerpo lavado con agua pura, esa es la parte más sencilla, porque entonces ¿de
diferiría nuestro bautismo de aquel bautismo que le fue efectuado a Simón el Mago? Simón el Mago, bautizado, vale, con una conciencia llena de pecado, reo de condenación, como dice la Escritura. Alguien que está preso para la condenación eterna en el infierno, como tantas veces habló nuestro Señor Jesucristo. El pecado y la maldad del corazón y del alma no se borran por el agua cayendo sobre el cuerpo. El agua cayendo sobre el cuerpo en la actitud sacramental tiene que ser hecho, pero no porque ello per se va a limpiar a la persona, sino porque lo consagra para Dios, lo aleja del mundo para acercarlo a la comunidad del pacto, para que ahora viva una suerte de vida que es consonante con Cristo, con la santidad del Señor, para que pueda vivir pidiendo al Señor, tener una buena conciencia, alejarse de la mala conciencia. Quiero terminar este segundo punto para pasar ya a la tercera sentencia de nuestro texto y terminar, que ya es la final y la más breve, con un pensamiento que está descrito también en el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 94 sobre el bautismo en este contexto y ese compromiso de vivir una vida santa para con Dios en Cristo Jesús. Dice: el bautismo es un sacramento por el que el lavamiento con agua en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo significa y sella nuestra unión con Cristo y la participación de los beneficios del pacto de la gracia y nuestro compromiso a ser del Señor. Qué hermoso. Aquí en el pacto de gracia podemos ver esta realidad también. Por supuesto que es hermoso ver cómo cuando por medio del bautismo somos formalmente añadidos a la administración visible del pacto de gracia dentro de la iglesia visible. Pero aunque esto sea hermoso y la realidad espiritual que está detrás de esto debe llenarnos el corazón, debemos recordar que aún con esto hay un compromiso de aquellos que son aunados al cuerpo del Señor en esta administración externa del pacto de gracia, para que ellos vivan conforme a la santidad de Dios, para que ellos vivan conforme a una buena conciencia. Como dicen las Escrituras, el que dice que confía en Él, el que dice que cree en Cristo, debe andar como Él anduvo. Hay mucha gente en el mundo que dice: yo creo en Cristo, luego tú los ves en chisme, en murmuración, en odio, en inmisericordia, en infracciones varias, en maldiciones, en robos, en hurtos, en maledicencias, en fornicación, en adulterio, en lujurias y lascivias, en asesinatos o homicidios, sino a sangre fría en el corazón por el odio. Pero ellos dicen: yo creo en Cristo, yo creo en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los demonios? Ninguna. No hay ninguna, es lo que dice la Escritura. Los demonios también creen en Dios, dice la Escritura. Dice el hermano nuestro Señor Jesucristo Santiago en su epístola. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Así entonces, cuando alguien es bautizado y agregado al pueblo del pacto, tiene el deber de caminar en una vida santa. Uno pudiera decir en este contexto, por supuesto, que este compromiso delante del Señor tiene que ser evaluado, porque va a estar viviendo a la luz de los ojos de aquellos que son testigos en el pueblo del pacto al cual ha sido aunado. Nuestra vida cristiana no solamente tiene un aspecto personal, tiene un aspecto también comunitario, de la comunidad del pacto, un aspecto público. Y el Señor suele utilizar también precisamente, como veremos en el cuarto medio de gracia y santificación eclesial, la comunión, suele utilizar la comunión de los santos para mostrar a aquellos que han sido bautizados y agregados al pueblo del pacto si están caminando en santidad o no. Si nuestra conciencia no nos está reprendiendo por el pecado que estemos cometiendo, aún a pesar de haber sido bautizados y agregados al pueblo del pacto, Dios utiliza a la iglesia para recordarte: epa, pajarito, dice, ojito aquí, pajarito,
Recuerda que has sido sellado y señalado por el bautismo para ser parte del pueblo del pacto, un pueblo que ame en santidad. Compórtate como tal. A nadie le gusta generalmente escuchar palabras como esta, ¿verdad? Queremos palmaditas sobre el hombro. Pero la iglesia del Señor, el pueblo del pacto, es un pueblo santo. No puede palmear en el hombro el pecado. Debe llamar las cosas como son, siempre con amor y paciencia, pero debe llamarlas como son. Y recordarnos en ese contexto que estamos llamados a santificación. Que la vocación, por la naturaleza de la vocación por la que fuimos llamados, es la santidad, no el pecado, no la inmundicia. Sabemos que por no ser perfectos pecaremos, pero no practicamos el pecado. Esa es la diferencia. Bien, volviendo entonces al versículo 21, para la culminación del texto, el apóstol Pedro termina diciendo entonces, por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa esta frase? Por la resurrección de Jesucristo. Bueno, volvamos al significado de nuestro texto. Está hablando acerca del bautismo y de una nueva conciencia que aspira a ser buena, que ruega a Dios ser buena. Una conciencia que no quiere quedar en la inmundicia y en la maldad del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Pedro aquí? Que aquel creyente debe aspirar a esta buena conciencia en el poder de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque es el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos por medio del Espíritu Santo. Sencillo. Y de la misma manera, no puede un creyente ejercer una novedad de vida según el compromiso que tiene delante del Señor, sin el poder de la resurrección de Cristo, aplicado por el Espíritu Santo también a nosotros los creyentes. Miremos cómo habla acerca del poder de la resurrección las Escrituras. En Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa resurrección fue una clara evidencia del poder del Espíritu de Santidad en él. Escuche esa combinación de palabras. Poder de Dios en el Espíritu de Santidad, resucitándole de entre los muertos. Por eso el apóstol Pedro también habla de esta manera en nuestro texto. Aquel que es santificado por las aguas del bautismo, el compromiso que tiene es a vivir una vida en el poder de la resurrección de Cristo. Ese poder que viene a nosotros por medio del Espíritu de Santidad. Pudiéramos decir nosotros, como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que es ese poder del Señor y del Espíritu Santo que nos efectúa a nosotros la resurrección espiritual. ¿Se entiende eso? ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto en delitos y pecados no puede darse vida a sí mismo. Alguien que está muerto no puede resucitarse. Está en condición pasiva. Alguien debe ejercer la acción para resucitarla y traerla a la vida. No es como algunos toman de alguna manera, pero muy errada la manera, la analogía de que el Señor va en un barco y encuentra a alguien ahogándose y le dice, toma el salvavidas, sujétate fuerte para salvarte. Y entonces la salvación depende de que él se sujete fuerte al salvavidas para traerlo al barco. Eso no es una analogía correspondiente o adecuada para la salvación. Dios no arroja un mero salvavidas a alguien que se está ahogando, casi muriéndose, para que se salve. Más bien sería adecuado, pertinente, figurarlo de esta manera, que Dios se lanza del barco a las profundidades del abismo del océano y encuentra un cadáver ya ahogado, muerto. Y entonces lo trae al barco, lo lleva a la orilla y lo resucita y lo trae a la vida. Un milagro del Señor.
No es la oportunidad de que el alma por su propia voluntad escoja ser salva. Los muertos en delitos y pecados no hacen esto. Dios con su poder hace esto. Y ese es el punto. El mismo poder de Dios en el Espíritu de Santidad que trajo a resurrección a Jesucristo de entre los muertos es el que opera en el creyente para traerle a regeneración, a vida. De modo que en este contexto podemos ver cómo es necesario el poder de la resurrección. El poder de la resurrección de Cristo para nuestra regeneración. ¿Puede una persona ser bautizada y aún así no tener el poder de la resurrección obrando su vida? Sí, sí puede. Nuevamente está Simón el Mago y muchos otros que fueron en el pasado bautizados y no anduvieron en el poder de la resurrección de Cristo. Porque nunca vinieron a la vida, nunca fueron resucitados por el poder del Espíritu de Santidad. Fueron sellados y santificados, fueron apartados, fueron reunidos con el pueblo del pacto por medio de las aguas del bautismo, fueron iniciados por medio de esta ceremonia que Dios mismo manda para hacerlo. Y aún así sus corazones se mantuvieron apartados y lejos del Señor. Esto sucede porque el poder de la resurrección no está efectuando en ellos. No hay que confundir las dos cosas. El bautismo, aunque sea sello y señal de aquello, no significa que entonces la persona necesariamente está salva por haber sido bautizada. La persona tiene la obligación de vivir, un compromiso ante el Señor, de vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Y esto comienza primeramente cuando el poder de la resurrección de Cristo, efectuado por el Espíritu de Santidad en la muerte y resurrección de Cristo para levantarse de entre los muertos, actúa en nosotros para venir a la vida, salir del estado de muerto en delitos y pecados y comenzar a vivir. Comenzar a vivir por el poder de Dios. Y que finalmente las Escrituras nos dicen en 1 Corintios 15, 42 y en otros pasajes también, que nosotros aspiramos y esperamos una resurrección corporal de entre los muertos, ¿cierto? Aspiramos y esperamos una resurrección corporal de entre los muertos. Es herejía negar la resurrección corporal de entre los muertos. La iglesia cristiana ortodoxa, reformada, ha sostenido siempre la resurrección corporal de entre los muertos. En el tiempo de la iglesia primitiva, habían personas a los cuales Pablo hablaba severamente contra ellos, decían que ya se había efectuado la resurrección. Pablo los sanciona como herejes y los entrega a Satanás, porque no puede hacerse con otra cosa que con aquellos que están cometiendo herejía contra la palabra del Señor. Y en el tiempo presente todavía hay personas también que niegan la resurrección corporal de entre los muertos, para justos e injustos. Pero la iglesia cristiana sostiene que hay resurrección corporal para vida eterna. Allí 1 Corintios 15, 42 nos dice eso. Y en otros pasajes también, como en Apocalipsis, resucitarán justos para vida eterna e injustos para condenación eterna. Pero habrá resurrección de muertos. Ahora, en este contexto, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues mucho. Es el poder de la resurrección de Cristo por el Espíritu de Santidad que operará en nosotros para resurrección para vida eterna. Resurrección con un cuerpo glorificado para vivir en completa y plena santidad en cielos nuevos y tierra nueva. Pero eso no habrá de ocurrir si primero no ocurre en nuestros corazones que el Espíritu de Santidad con poder nos resucite de la mortandad del pecado a la vida de Dios. Y esto es lo que está significando el bautismo, sellando como sello y señal precisamente este compromiso ante el Señor, que usted y yo vivamos en el poder de la resurrección de Cristo. No solo que actúe para nuestra regeneración y que actúe para nuestra resurrección corporal al final de los tiempos, para la eternidad. El creyente tiene la oportunidad de experimentar de manera más constante el poder de la resurrección de Cristo en sus vidas diariamente. Tenemos la oportunidad, la posibilidad como creyentes de experimentar el poder de la resurrección constantemente en nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Santidad que ha sido hecho morar en nuestras vidas.
Y como nos va encaminando cada vez más hacia la santificación, entonces caminamos en nueva vida. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos nos mantiene a nosotros en la vida de Cristo, en la santidad de Cristo. Entonces, el bautismo cristiano es un recordatorio no solo de la sangre de Cristo para limpiarnos los pecados, sino de ese poder de la resurrección de Cristo para nuestra santificación. Eso es lo que Pedro está señalando también allí. Le está diciendo a los creyentes: hey, recuerden lo que ha sucedido en el pasado, cuando por medio de las aguas del diluvio, Noé fue separado de la inmundicia que había en su época y tiempo, en su mundo. Aquel mundo fue anegado por agua. Aquellos fueron completamente arrasados por las aguas del diluvio. Pero Noé, encontrado justo ante Dios, fue salvado por el Señor con su familia, levantándose sobre las aguas del diluvio. Pero fue apartado por esas aguas de la contaminación y la inmundicia del mundo, porque allí perecieron todas aquellas personas, toda esa generación inmunda, de malicia. Como comienza diciendo Génesis capítulo 6, se multiplicó la maldad en la tierra, las fornicaciones, los homicidios se multiplicaron, y el Señor aborreció que el ser humano hubiera llegado a tal punto, y por ello envió las aguas del diluvio. Entonces Pedro está diciendo: recuerden lo que pasó allá. El bautismo cristiano, dice Pedro, corresponde con las aguas del diluvio, lo que pasó allá. Si has pasado por las aguas del bautismo, es para que te apartes del pecado y la inmundicia del mundo y seas consagrado para vivir con un compromiso con el Señor, dedicado a Dios. El bautismo es esa dedicación a Dios, consagración a Dios, señal de esta santificación, para que entonces, en el proceso de esta vida cristiana, puedas experimentar el poder de la resurrección de Cristo operando en tu vida, para vivir una vida que va de victoria en victoria, que va de gloria en gloria, como el camino de la aurora, como dice el libro de los Proverbios en la Escritura. ¿Cómo es el camino de los justos? Como el camino de la aurora, que va en continuo ¿qué? Aumento, sí va progresivamente, no es un salto inmediato, pero va poco a poco, progresivamente, paulatinamente, creciendo, aumentando en luz, hasta que el día, el sol llega a su cenit, a su punto cumbre, el más alto desde nuestra perspectiva, y el día ha esclarecido perfectamente. Así es el camino de los santos del Señor. Así debe ser el camino de los santos del Señor. Entonces, ¿qué tenemos en esto para finalizar? La consideración y la aplicación. ¿Es esto una promesa por la cual vivir y morir e incluso sufrir, como veíamos en la introducción? Si hemos de sufrir por esta causa y por recibir la comunicación de estas promesas, los beneficios de la redención adquirida por Cristo, por su muerte y resurrección, entonces hagámoslo. Si hemos de sufrir por ello, sufrimos, pero vivamos y muramos con este compromiso en mente. Hemos sido santificados por medio de las aguas del bautismo para apartarnos de la suciedad del mundo y acercarnos a la mismísima presencia de Dios. Segunda Corintios 7:1 dice de esta manera. Segunda Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Señor ayude a su pueblo y que todos aquellos que han obedecido el sacramento y la ordenanza del bautismo puedan tomar en serio el rogar a Dios una buena conciencia, para tener no solamente los cuerpos lavados en agua pura, sino una alma limpia de mala conciencia. El Señor nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Vamos a elevar nuestra oración al Padre. Amado Padre Celestial, Señor y Dios nuestro,
queremos darte honra y gloria, porque tu palabra ha sido predicada en nosotros una vez más y la hemos escuchado. Queremos rogarte que ensanches nuestro corazón para recibir tu palabra con humildad, para que sea implantada como lo que es, como vimos la semana pasada, como palabra de Dios y no como palabra de los hombres. Para que en este contexto, habiendo entendido que estas aguas del bautismo nos están consagrando a ti, podamos entonces pensar que hemos sido dedicados, consagrados a ti, santificados para ti, para que nos apartemos de la inmundicia del mundo y vivamos rogando a ti una conciencia buena, que así como literalmente la acción del agua limpia las impurezas de un cuerpo físico, que así, Señor, nuestra alma pueda ser limpiada de nuestros pecados. Ejerce, oh bendito Espíritu de Dios, esta limpieza en nuestras almas. Porque aquí que esto no podemos hacerlo nosotros. Podemos, Señor, caminar luego de que tú, Señor, nos des esta limpieza, caminar en santificación, y de tu mano y con el poder de la resurrección de Cristo, efectuándose cada día en nosotros, poder mortificar las obras de la carne, las concupiscencias en nuestra alma, el pecado de nuestro corazón, esas maledicencias, esas groserías, esas cosas que son completamente groseras ante tus ojos, pecaminosas, que podamos apartarla de nuestras vidas, porque tú nos has consagrado para ti por medio de las aguas del bautismo. Has derramado agua en nosotros, Señor, para lavarnos.